Bueno, ya que conocemos un poco más en detalle la función de transferencia, cómo la podemos usar para hacer análisis importantes en las señales, vamos a mirar entonces ahora cómo analizar justamente la estabilidad desde otro punto de vista. Para eso entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo es la gráfica de la respuesta al impulso para un sistema LTI estable. Tenemos entonces estas cuatro gráficas de respuesta al impulso, solamente una de ellas es de un sistema estable. Piénsalo entonces cuál será y vamos a mirar eso en detalle ahora. Resulta que lo siguiente, si ustedes se acuerdan, al principio del curso vimos que un sistema LTI o un sistema en general lo considerábamos estable si hacíamos un test que era llamaba vivo, entrada acotada, salida acotada. Eso significa que metemos como entrada un escalón, uno de t, y nos debe salir una forma de línea en la cual no crezca sin límite. Entonces entrada acotada, salida acotada. Una forma como esta que tenemos acá. Esta señal de salida acá, por el hecho que metemos el escalón, se llama respuesta al escalón. Pero entonces recuerden que la respuesta al impulso era cuando metíamos justamente un delta a la entrada, obteníamos algo. Si ustedes se acuerdan, la relación entre el escalón y el delta es la derivada. Si yo derivo el escalón, obtengo el delta. Eso significa que si esta es una forma como tal de una respuesta al escalón estable, su derivada me tiene que dar una forma que oscila y se tienda a cero. Entonces, la única forma de las respuestas al impulso que corresponden a sistemas estables son aquellas que tienen este comportamiento. Son como justamente formas que a medida que el tiempo tiende a infinito se tienen que hacer ceros. Bueno, entonces si regresamos, la única forma realmente de estas respuestas del impulso que tenemos acá que nos sirve como tal de un sistema estable es esta, la B. Porque es la única de ellas que tiende a cero en la medida que el tiempo se hace infinito. Bien, vamos a entonces ahora a mirar algo importante que está relacionado con un análisis que vamos a ver en la función de transferencia. Bueno, entonces vamos a suponer que la respuesta al impulso tiene forma justamente como esa que vimos ahora, una exponencial, en este caso decreciente. Pero vamos a mirarla en general. Entonces vamos a asumir que la respuesta al impulso es una constante a por e a la alfa t, o sea, una exponencial. Ese alfa voy a asumir que tiene una parte real sigma y una parte imaginaria j omega. Esto hace entonces que exponencial a esto lo podemos descomponer en dos términos, exponencial a la sigma t y exponencial a la j omega t, donde hay uno de los términos es real completamente, que es el que depende de la parte real justamente. Y el otro término lo podemos representar como un coseno. Entonces, quiero que hagamos esta forma. Una respuesta en impulso que tiene esta forma a por una exponencial sigma t por coseno. Vamos a mirar las gráficas para diferentes valores de sigma y de omega. Primer caso, puedo asumir que omega vale 0. Si omega vale 0, coseno de 0 vale 1, o sea que nos quedamos solamente con el término justamente este que tenemos acá. ¿Cuál es la gráfica de e a la sigma t? Entonces tenemos tres casos. Un caso es cuando la sigma vale mayor a 0, o sea, es positivo. ¿Qué forma tiene eso? Una exponencial con la constante positiva crece sin límite. Si sigma vale 0, es una constante, ¿sí? Y si sigma vale negativo, es una exponencial decreciente. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el otro caso en el cual ya omega ya no es 0, sino que toma otro valor. O sea, si es un valor diferente de 0, vamos a ver que lo único que hacemos es multiplicar estas formas, estas gráficas, las multiplicamos por una coseno. O sea que a la final lo que nos hacen esas formas gráficas de acá arriba es una envolvente sobre la seno. Pero en todos los dos casos tenemos una seno que crece sin límite, una seno que se queda estable y una seno que se amortigua. Si nosotros miramos con el análisis que hicimos ahora rato, las únicas que son estables son estas dos de este lado. O sea, las únicas que son estables es cuando el valor de sigma es un valor menor a 0, o sea, un valor negativo. Y sigma, si lo recordamos, está ligado, o sea, este valor de sigma está ligado en este término como la parte real. Entonces, si la parte real de esa raíz compleja, o sea, yo cojo una exponencial compleja, esa parte real de esa exponencial compleja me da información justamente para saber yo si es estable o inestable en el caso de esta respuesta al impulso construida de esa forma. Entonces, ya conociendo eso, vamos a volver a este caso. h de t a e a la alfa t, o sea, donde alfa es un número complejo. Ya sabemos que la función de transferencia por transformada en Laplace de esta función por tabla es a dividido s menos alfa. Resulta que este denominador
yo puedo decir que lo igualo a 0, como está acá. Y aquí podemos despejar alfa, o sea, este alfa lo paso a restar al otro lado. O sea, me queda S igual a alfa, pero alfa recuerden que era sigma más j omega. Resulta que esa raíz alfa la podemos graficar en un plano complejo, colocando entonces en el eje X la parte real y en el eje Y vamos a colocar la parte imaginaria de esa raíz. Entonces ya hemos visto que si si sigma vale un número positivo, pero digamos omega no es un número, supongamos un número positivo 1, yo puedo graficar esta raíz como si fuera un punto en esta gráfica. Y ese punto tiene una parte imaginaria en este caso que va a tener un valor positivo. También podemos tener otro caso en el que sigma vale 0, que fue un caso que vimos ahora rato, sería una gráfica en la cual coincide sobre este eje, en el eje imaginario, y otro caso donde si sigma es negativo es en este lado. Si recordamos, sigma menor a 0 era la única forma que nos garantizaba una respuesta al impulso que fuera una forma amortiguada. Eso significa que esta raíz del denominador de esta función de transferencia nos está dando información justamente de si el sistema es estable o inestable. Entonces acá hay algo importante. Resulta que a partir de la función de transferencia yo puedo analizar justamente las raíces del polinomio del denominador y esas raíces las llamamos nosotros polos. Entonces esas raíces del denominador, al graficarlas sobre este plano, yo miro, y si la parte real de esa raíz es negativa, yo digo entonces que el polo está en una configuración estable, o sea, el sistema es estable. Veámoslo un poco más en detalle, es esto. La función de transferencia la podemos expresar como un polinomio en el numerador-denominador. Al factorizarlo con las raíces, recuerden, la raíz del numerador la llamamos ceros, las del denominador la llamamos polos, y esas raíces z y p las podemos graficar como puntos sobre este plano complejo. Entonces aquí tengo la gráfica de dos ceros, que son estas bolitas, y estas x son los polos. Como estos polos están ubicados en este lado izquierdo, esto hace entonces que ese sistema en particular sea estable. Si ustedes hacen una gráfica de estas y obtienen un polo, digamos en este lado, donde la parte real es positiva, decimos que el sistema es inestable. Entonces básicamente uno la estabilidad la puede mirar mirando la ubicación de los polos. Vamos a mirar este ejemplo. Este sistema ya lo hemos analizado anteriormente y sabemos nosotros entonces que la función de transferencia es esta que está acá. Entonces, recuerden que el análisis fue el siguiente. Nosotros tomar el denominador únicamente y analizar el denominador de la función de transferencia. Al hacerlo, sacamos las raíces. Recuerden que las raíces es lo que llamamos polos. Entonces, el denominador es 3s más 1. De aquí despejamos el valor de s. O sea, sacamos el valor de la raíz y nos da menos un medio. Menos un medio, al hacer la gráfica, es justamente ese menos un medio, con esto sacamos del denominador, son los polos, significa que la parte imaginaria aquí fue 0. Recuerden que el eje Y es la parte imaginaria. Como vale 0, ese menos un medio va a ser algo que yo tomo desde aquí hasta acá. O sea, está ubicado justamente sobre este plano. Del numerador podemos hacer también lo siguiente. Si nosotros hacemos esto, 2 por 1 menos 3s igual a 0, despejamos el valor de s resulta que nos va a dar 1/3. Y entonces eso significa que la parte imaginaria vale 0, por eso sobre el eje real ubicamos esta bolita que sería el 0, que es la raíz que corresponde al numerador. Entonces tenemos ubicado el polo y el 0. Como el polo está al lado izquierdo, eso hace entonces que este sistema sea estable. O sea, la estabilidad la podemos verificar simplemente cogiendo la función de transferencia, cogiendo el denominador, sacando las raíces, o los polos, o graficando esos polos sobre este plano. Y eso nos da entonces que si los polos están en el lado izquierdo de este plano complejo, el sistema es estable.